Y lo que es vital es vital. Familiarse con el entorno. No importa el que sea, no importa que estés viviendo en la luna. Lo que importa es que te apoderes del entorno, que te permita aprovecharlo, disfrutarlo de la manera necesaria. Ahí viene Nico. Seguimos un poco con esta linda charla que estamos teniendo acerca de fuerza. Ahora que me estoy dando cuenta, además, me volaron el pabellón patrio. O sea, se ve que estaba tan rota la bandera que dijeron, no, muchachos, vamos a sacarla. ¿Bajan la bandera o...? En la plaza de la bandera me sacaron la bandera. ¿Pero no está En el palo? presencia de... ¿Eh? ¿El palo no está? ¿No está el palo? Sí. No, no, el asta está, digamos. Lo que no está es la bandera en sí. La bandera baja, ¿viste? A veces Sí, no, algún... igual la había visto bastante rota. Viste que hubieron ráfagas de viento bastante importantes y rompió bastante. Y la tenía bastante rota. Y ahí tenemos al señor Juan Pablo. ¿Cómo lo ves ahí? Durito, como una piedra. Sí, sí, ese sí que fuerza de solidificación, quedó duro ahí, ¿eh? Ah, ese quedó Llueve, truene, llueve o truene, amalgamado, quedó. el loco está firme, ¿eh? Como Ancina. Aparte, el negro Presente. Ancina está sentado, el negro Ancina está sentado enfrente. Allá, claro. El negro Ancina está, Allá, sí. lo tenés al negro Ancina, Y claro, está ¿cómo ahí no? sentado. Esto era el que acompañó con sus últimos amargos al señor Artigas. Y Buena, por allá está buena tríada. Buena tríada ahí. Está Pará que estoy de Juan rojo Pablo. vino. Allá está la loba de Roma, allá está Rómulo y Remo. Sí, sí, también, O también. sea, Roma, El Imperio Romano. estoy en Roma, sí, igual. El Imperio Romano. Alineado a Juan Pablo, que es la representación de la Iglesia Católica Católico, dominante. apostólico romano. Y bueno, la bandera de la patria gaucho acá, el intento de las Provincias Unidas por nuestro amigo José Gervasio, y quedó su amigo Ancina ahí en representación oficial para que no lo escrachen a José Gervasio. Que en paz descanse, ¿no? También tiene bruta tumba allá también, o sea, no lo dejan en paz. En Paraguay ahí. Sí, bueno, pero también Sí, en la Plaza Independencia están los restos de Artigas. sí, sí. Pero lo transportaron los restos, las cenizas. ¿Ah, sí? Hace años ¿Y la urna fueron esa qué? transportadas, no sé a dónde, pero lo sacaron de ahí a los restos. No sé, No sé muy bien a dónde. no sé, no sabía, Che, esa información no la tenía. Sí, hay que averiguar, porque es interesante saber dónde están las cenizas de José Gervasio. Sí, yo pensé que estaba en la Plaza Independencia, pero Claro, ahora en que el, decís esto, el claro, mausoleo. claro, está la urna, o sea, está la semejante urna ahí, y encima con los blandengas ahí Claro. cortados. No, Se supone que hace años fue trasladado, no estoy seguro a dónde. a Sauce, capaz. Eh, Puede ser. Este es el capítulo 2 de Hojas y Piedras Más Felas. Estamos recapitulando, enfrentándonos de vuelta al tópico fuerza. Obviamente, desde una mirada Hojas y Piedras, una mirada reflexiva, crítica, hay varias formas de ponerse a contemplar cognitivamente y conciencialmente la fuerza. Y bueno, con Friedrich hemos dado exploración al pensamiento, hemos pasado por visiones de la fuerza tradicional, fuerza física newtoniana, fuerza física cuántica, fuerza como cambio, fuerza como movimiento, fuerza del movimiento natural y movimiento violento, aristotélica, la física aristotélica, la fuerza de voluntad, que es una de las fuerzas que más nosotros valorizamos y valoramos. Y bueno, creo que estábamos las enfermedades, recapitulando lo último que decía Friedrich. Sí. El ejemplo al que yo voy, Friedrich, mirá, es este, por ejemplo, con la psicopandemia. No, espera, quería recapitular desde el miedo, porque habíamos acordado que yo te había preguntado si Ernesto Prieto Gratacós y el doctor Hammer hablan o utilizan estas cuestiones de estudio en base al miedo. Sí, sí, en realidad lo podemos analizar eso, pero no, yo no me refería a eso, me refería a cómo
las fuerzas externas de manipulación social o quien sea que dirija la batuta, los tecnócratas, si se genera un peligro, digamos una psicopandemia social, se silencian en el colectivo social varios tópicos que son muy relevantes, por ejemplo, Teatro enfermedades. antidisturbio, lo dice el Indio Solari. El teatro antidisturbio, Claro. el fútbol era de su momento. Claro, claro, como no tenés un distractor, claro, el fútbol es un distractor tremendo acá en el sur Universal. y en el norte. Y encima te Claro. hace gastar plata. El mejor. Y es un mercado, digo, es consumo, ¿no? Vos tecnodirigís o fútbolo dirigís una gran parte de la colectividad social. Pero fíjate cómo es esto. Yo lo que decía era que el ejemplo lo daba Siri, nuestro amigo Santi Terbalca, por ejemplo, ¿no? Que cuando durante todo el auge de la psicopandemia social, que esto lo vi en varias personas en el mundo, ¿no? En gente en Canadá, en Europa, que ponían, bueno, y acá los comercios, por ejemplo, no dejaron de vender alcohol en ningún momento, no dejaron de vender cigarrillos, no dejaron de vender carbodrogas, y así. Entonces, y nadie tampoco de las voces dominantes de los entes sociales, estatales, gubernamentales, salió a decir lo esencial. Se habló de actividades esenciales. Se habló de mantener actividades esenciales para el ser humano. Y la gran pregunta a cualquiera de nosotros, y sobre todo a alguien que dirige una patria, un país, es ¿cuáles son las actividades esenciales de un ser humano? Escucho. De un Homo sapiens. Escucho todo. ¿Cuáles son? A ver, que cada uno de los que están acá, ahora vamos a hacer algo más interactivo. Incluso mi viejo que se acaba de conectar ahí a todos. Hola a todos que están conectando. Que todos apliquen en este momento, sea de nivel filosófico, sea lo que quieran, de nivel físico, una actividad que ustedes consideren esencial. A ver, vamos a crear un nuevo parlamento, vamos a crear un nuevo partido político. No, la cuestión es, lo que dice Nico, es que se está llegando, en este caso, en este entonces, a que tu vida ya pase a depender totalmente del Estado. Y la realidad es que si te arman un paquete de canastas, como te están armando a mucha gente, si no aprendes a interactuar con los alimentos, si no tenés la voluntad de querer ir a aprender a lo que es una calabaza, gente, no nos olvidemos que antes de que pasara todo esto del famoso amigo que anda en la vuelta y de los demás, los niños en Estados Unidos, por ejemplo, le decían que era una patata o una papa, y te decían lo que estaba en McDonald's. O sea, no sabían ni identificar o diferenciar una papa de un boñato de un tubérculo como el jengibre. Es decir, no se puede, no podemos dejar ese plano, no podemos automatizarnos a ese punto. Por eso, yo creo que una de las actividades esenciales para este juego que estamos haciendo ahora es entender, estar conectado. Yo creo que es conexión. Viste que no dejar de vista, de perder el foco no atencional de ese tipo de elementos medulares, ¿no? De ponerle es el futuro, la fuente de la humanidad, que son los niños, por ejemplo. Eso no se puede dejar de prestar atención a ese tópico, que es una realidad mundial. Por eso es que también yo hoy hablaba de volver a lo simple, ¿no? Lo simple y ordinario, y un acto tan sencillo, a veces dificultosamente accesible, pero no creo que sea tan así, de poner a un niño, una crianza humana, en un entorno más o menos natural o espacioso, digamos, sí, al aire libre, totalmente, lo que sea que tenga, una terraza puede ser, no sé, y observar simplemente el ejercicio contemplativo. O sea, la reacción sin intervención del humano adulto, y Fede lo sabe porque tiene su hija que está en pleno crecimiento, no es necesaria una intervención humana de un adulto humano. El niño empieza a interactuar con el entorno espontánea y libremente. Esa es una manifestación de la fuerza primigenia y original y genuina, sí, de los humanos, con la que los humanos fuimos.
nos regaló un legado la ancestría. Esa es la fuerza del movimiento libre y espontáneo. Eso que hablas de los primeros pasos, de la fuerza del movimiento, hay algo Sí. también que está buenísimo porque también abarca una cantidad de temáticas, ¿no? Y abarca la paternidad, ¿no? Y hoy por hoy se sabe también que los padres, no sé si estás enterado de esto, Nico, pero hoy por hoy andan las vueltas, se escucha, se sabe que los padres en muchas oportunidades no saben cómo interactuar con sus hijos, no saben educarlos, se agotan fácilmente con el arte, como hiciste vos hoy, explicar la física newtoniana básica, fuerza es igual masa por aceleración, 2 más 2 es igual a 4, 1 más 1 es igual a 2, había una vez un perrito, el perrito se lastimó, el perrito lloró, ese tipo de cuestiones los padres están saturando. Entonces, contestame esta pregunta. Lo esencial lo tenés enfrente de tus ojos y alguna vez no lo llegas a ver. ¿Hasta dónde llegó el punto de la ceguera en esos casos? Entonces, si está siendo realmente un problema, ¿no? Sí. Me preocupa. Es lo que Y bueno, más me ahí preocupa. hay que volver a la pregunta anterior y que dejamos acá participar a todos los queridos seres conscientes que estén presentes, que es una actividad esencial para un ser humano hoy o lo que fuera, o sea, hoy, en el aquí y ahora, que es para los seres humanos actividades esenciales, porque eso para mí, Friedrich, tiene mucho que ver con una fuerza decisional también, ¿no? Por supuesto. Ahí hay una fuerza de toma decisional. Por supuesto, pero ¿no? ataca directamente, además, en este caso, en el ejemplo que te acabo de dar yo, no solamente ataca a vos, a tus decisiones, y te da una postura frente a, en este caso, a tu hijo, sino que también tu constitución, tu forma física. El otro día estaba escuchando un video de Siri Titán y hablaba de que del físico que nosotros tenemos, del físico que nosotros desarrollamos, se forma en base a lo que nos rodea, a lo que nos va dando forma, como que las fuerzas externas nos deberían dar la forma. Una cosa así. También lo maneja bastante Mario Di Santo, ¿no? Como que la naturaleza que nos envuelve nos va dando forma. Entonces, nosotros vamos luchando contra esa forma. Es un poco ahí capaz que el ego que sacan, o la fuerza esa que sacan los fisicoculturistas de luchar contra las fuerzas de la naturaleza, hacer rebosar, ¿no? Pero claro, es difícil. Si no, pregunten al gran Arnie, que ahora muy felizmente vive con su donkey y con su pony. Burritos, tiene unos burritos. ¿Qué pero eso? para mí ese tipo es un fenómeno, ¿entendés? Es un tipo de fierro, pero de acá. Pero sigue metiendo, mete unas barritas ahí en el medio del campo, ¿no? No, es un fenómeno. Yo lo veo y le tengo una admiración terrible. Porque no solamente inventó todo, fue gobernador, sino que el tipo sigue siendo referente incluso para la gente de su edad. Y eso es muy, yo qué sé, ¿qué crees? Honorable, eso es un honor. Habría que hacerle un monumento como al lado del Papa. Sí, la verdad que sí. Y en relación a esto, Friedrich, la fuerza del Arnie, fuerza Arnold. Es así, ¿no? Es interesante, ¿no? Como la interacción. Nosotros hablábamos con Siri, con Santi Terbalca, en el proyecto que armamos juntos, que es Epi Movement. Habíamos armado 5 pilares fundamentales, desde la terapia, por así decirlo, kinesiológica, herramientas a través del movimiento que generaban modificaciones epigenéticas, ¿no? En la estructura genética biológica, y básicamente era eso que hablaba Friedrich, ¿no? Nosotros yo puse 2 pilares, eran los patrones primitivos del movimiento humano, el entrenamiento funcional articular. Santi puso el Russian Flight, lucha, huida y juego, el Waveland Training, que eran los movimientos pendulares y parabólicos, y el Ground Motion, que era todo lo que es la interacción en el suelo. Si te pones a pensar, en realidad, en la transfiguración simbólica nietzscheana, que
que hacemos en la psicoquinética, estas cualidades de motrices las tiene todas el niño. Por ejemplo, si vos lo dejás en un entorno, si vos lo traes un niño acá con las piedras, se va a poner a jugar con las piedras, levantar, va a hacer movimientos parabólicos pendulares, va a interactuar con el suelo, va a generar los patrones primitivos básicos de movimiento espontáneamente, se va a desplazar y va a estar todo ahí. Va a haber rangos articulares en alta complejidad y demanda y de alta activación neuromuscular, y está todo ahí. Entonces, ahí ahí hay algo muy valioso que hoy, desde la mirada, podemos dar otra mirada, salir del paradigma viejo. Está bueno hoy en día empezar a... Pero ¿cuál es el paradigma viejo? El paradigma viejo debería ser el ancestral, o sea, volver al paradigma viejo. Y sí, claro, el ancestral sería el más genuino, por lo menos desde esta perspectiva. El viejo le llamo al tradicional, ¿no? Esta era está bueno para ir con todo respeto, revisando, siempre revisando, tomar lo que sirve y desechar lo que no sirve. Yo digo esto porque cuesta mucho, yo veo que cuesta mucho. Yo me pongo también en los pies en los zapatos, como dice Larralde, tengo los pies más abajo que mis zapatos, ¿no? Pero intento ponerme los zapatos de los entrenadores, trainers del fitness de hoy en día y demás. Sí. Y desde el punto de vista tradicional, dominante, en que se entrena la fuerza, a eso le llamo el paradigma viejo, de los libros, lo que heredamos de Platonov, Verkhoshansky, todos estos grandes, pero que representan, incluso Arni también es un crack, pero representa, yo que lo estudié mucho a Arni, él representa la escuela dorada del fisicoculturismo en vías hacia el farmacoculturismo, ¿no? Ellos representan un paradigma de la fuerza, del entrenamiento tradicional de la fuerza, ¿no? Con pesas, movimientos, claro, en determinados planos, en determinados ángulos, en determinado entorno, porque la mayor parte, aunque yo estudié mucho a Arni, y Arni tenía en cuenta salir, nadar, correr, fartlek, andar en bici, él lo recomendaba mucho. La mayor parte del entrenamiento tradicional de fuerza y el entrenamiento deportivo, mirá la paradoja que hay acá, porque el entrenamiento deportivo se complementaba dentro de un gimnasio. O sea, los pilares era el complemento. De un atleta de alto rendimiento no se construían en el campo de juego, sino que adentro del gimnasio. Entonces, hay muchas paradojas corrosivas ahí, ¿no? Sí, totalmente. Así como hay un desfasaje evolutivo, un fracaso adaptativo, hay un fracaso. Es como dice Mario, ¿viste el prólogo de mi libro? El prólogo de mi libro lo escribe Mario de Santo, él lo dice, mirá, no lo tengo acá, pero lo recuerdo. Si seguimos entrenando, el hombre de la era de piedra, que es el 95% de la historia humana que conocemos, tiene el genoma, Mario dice, del antientrenamiento. Nunca entrenó como deportistas y no deportistas entrenan hoy. Se movía por necesidad, no usaba series, pausas, repeticiones, todo esto que es el entrenamiento dominante, tradicional. Convencional, sí. Y Mario apela a esto. Si seguimos entrenando a contrapelo de esta normativa biológica ancestral evolutiva, seguramente, posiblemente, fallemos. Y esto se observa, un punto que destaca Mario, por ejemplo, se observa en lo difícil que es para las personas hoy, incluso hoy ahora con esta psicopandemia que venimos atravesando, es algo muy difícil hoy para las personas, es la adherencia al ejercicio físico. Porque seguimos planteando el entrenamiento desde el punto de vista tradicional y está a contrapelo de lo que siempre fue. Es difícil de entender. Yo me pongo en los zapatos de los coaches y entrenadores del paradigma dominante que viene ya caducando por varias vías y no es fácil el cambio. Pero es simplemente las puertas para adentrarse es el abordaje. Yo siempre digo esto. No hay que tomarlo como está bien o está mal o es mejor o es peor. Hay que simplemente ir cambiando los niveles del abordaje.
en este caso yo admito, yo como profesional del movimiento en el siglo XXI, como entrenador, yo utilizo principios del entrenamiento de la fuerza tradicional, no lo dejo de utilizar. Pero porque no es tan mal, aclarar eso, no es tan mal. No, más allá del bien, pero admito que estoy trabajando con población y estoy aplicando herramientas que van a contrapelo de mi genotipo. Claro, pero ahí vos decidís qué ejercicios dar o no. O sea, lo que pasa es que se ve hoy por hoy que por manual los profes en general, y no quiero ponernos todo dentro de la misma bolsa, pero con el afán de que la persona sí o sí tiene que llegar a hacer la sentadilla, claro. Lo pone a hacer sentadillas a una persona que no necesita necesariamente la sentadilla. Es ahí que donde radica el problema, es el entendimiento. Entonces, claro, por eso, ahí, como vos decís, Fede, el entendimiento, ahí es, y yo le llamaría la capacidad de discernimiento, y ahí es el abordaje. O sea, el abordaje, quizás, ahí podés tener una toma decisional muy importante, quizás, muy valiosa para la calidad de vida de ese ser humano, en el simple hecho de estar empedernido y obsesionado porque la persona tiene que hacer un ejercicio, como vos decís. Este ejemplo es bien claro en la industria del fitness, Fede. Y a mí me pasó como alumno también, en los gimnasios, que viene un entrenador o un profesor y te dice, no, vos tenés que hacer este ejercicio, y no puede ser que no puedas hacer este ejercicio, ¿no? Esa obsesión por el ejercicio bien hecho, claro, que eso es muy relativo y muy al día de hoy muy una verdadera al día de hoy una verdadera falta de ética y de profesionalismo de la persona que obliga o cuestiona la posibilidad o la amplitud de movimiento de una persona. El profesor que se pone como ejemplo, así directo, y tenés que hacer lo que yo hago, así, a una persona que no conoce y que claramente ve que tiene falencias desde el punto de vista físico, porque a no desestimar también la profesión de entrenador, de profesor, la querida, ¿no? Sí. La que todos protegemos con uñas y dientes, y por eso hablamos de estas cosas. Porque la realidad es que no está obligado a levantar 10 kilos de sentadilla, ni siquiera uno. Está obligado a tener la voluntad de moverse. La gente. Claro, es que ahí está la llave, ¿viste, Friedrich? Claro. Yo lo que voy es esto. Abordarlo desde ahí implica a uno que se autoproclama y autoidentifica como entrenador, profesor de educación física y demás. Y que, ojo, y no quiero jugar con esto porque tengo muchos hermanos y compañeras de profesores de educación física, licenciados en educación física, pero el título de educador físico es como nosotros nos pesaba la remera de profe en el gimnasio, es muy fuerte. Muy fuerte. Ser educador físico es algo muy fuerte. Y me acuerdo algo que dice un brasilero que es discípulo de Ido Portal, Rodrigo Salulima, es brazuca el loco. El loco dice que él es profesor licenciado en educación física en Brasil, y el loco estaba totalmente indignado con lo que es la educación física para él en Brasil, que supuestamente es muy buena. Y él dice que imagínate, ¿no? De la escuela de Ido Portal, una visión generalista del movimiento, rangos complejos, exponenciación de todas las virtudes propioceptivas y psicoquinéticas habidas y por haber, son unos marcianos, unos X-Men del movimiento. Y él decía que no, que para él la educación física no es educación física. Entonces, esto es como dice Friedrich, y decía el tío Ben, un gran poder demanda una gran responsabilidad. Y es la gran responsabilidad que nosotros, por eso la autocrítica y la autorreflexión, y intentar hacer el abordaje. Yo no digo que hay que dejar de usar los principios básicos de entrenamiento de la fuerza, no digo que hay que dejar de ejercitarse, pero si vos lo abordás de otra manera, y como dice Fede, le podés hacer un cambio drástico y hacer un aporte muy valioso a una persona. Por el hecho de no ser un trainer obsesionado con que la persona tiene que hacer un ejercicio, ¿entendés? Totalmente. Vamos a leer unos mensajitos que tenemos. Primero saludar a Perma Habitante, que está ahí, Vito... Uy, Arturo. Tenemos pila de comentarios. Por eso. No había visto nada. Lo mismo pasa, decía Nutritus Hábitos, espera que estoy leyendo ahí. Lo mismo pasa con la alimentación. Creer que hay que comer tal o cual cosa y para todo lo mismo. Creo que eso es una falsa seguridad.
Joaco Sí, sí. Afonso decía totalmente de acuerdo, me imagino que estaríamos hablando de la parte del entrenamiento. Ah, sí, porque después hace el siguiente comentario que dice, eso tampoco implica que no tratemos de educar y que sepa mover kilos. Claro, eso por supuesto que no. O sea, uno tiene que saber leer el momento. Hablamos de la generalidad que en cuanto y en tanto una persona se venga, nosotros tengamos en la cabeza de que lo primero y más importante porque tiene que estar en una máquina o porque tiene que estar en la cama de libres o tiene que estar con las mancuernas o algo, lo primero que uno tiene que saber, que siempre lo cito a Nico y lo recuerdo y por eso me gustó trabajar mucho con él, el ojo clínico, entre comillas, el ojo del entrenador, no pasa por cuántas mancuernas pueda poner de un lado, pasa por donde podamos notar donde hay una falencia. Me acuerdo que Nico paraba a sus alumnos, clientes, adeptos, discípulos, llamale como quieras, personas, humanos, que confiaban en él, y lo primero que hacía Nico era unos estudios biomecánicos para ver dónde estaba. Y eso me lo acuerdo hasta el día de hoy. Tengo las imágenes en mi mente. Ahí yo aprendí un montón. Quizás yo antes venía un Sí, poco de la vieja escuela, y ahí eso me hizo un ¡puc! ¿Viste cuando cae la gota? Hace ¡pum! Y se abrió todo un canal dentro del ambiente de la educación física que yo no estaba acostumbrado por cómo es la industria. La industria te obliga a contentar a la persona en la máquina, en la mancuerna, en esto, en lo sí, otro, sí, que levante peso, y realmente la industria no le interesa en sí si la persona está sana o no. Vamos a poner sana como claro. concepto Sí, sí. como gigantesco, pero no. Simplemente atenta. Entonces, nuestro movimiento, nuestra causa, es justamente atacar con el debido respeto a ese sistema que está Sí. inculcado, no en los licenciados, porque los licenciados creo que salen con el amor, por algo estudiaron tanto tiempo, pero sí a estos nuevos técnicos y cuestiones que con el arte de querer ayudar, quizás, tan solo quizás, estén generando, quién sabe, algún problema mayor en una persona. Hay que ser muy Sí, sí. detallista, hay que ser muy Esa es clínico, hay que quererlo. la gran, la gran responsabilidad, y como diría el doctor Gastón Giosia, un gran profesor que tuve acá en Uruguay, es la parte Tuvimos un taller artesanal, ¿no? juntos, ¿te Él le llamaba acordás? la parte. Con el doctor Sioya. Hablamos de lesiones cuando estábamos trabajando en You. Sí, cuando al final, con el. Sí, Vos no lo conocías a Gastón, ¿no? lo conocía a través de, bueno, era mi amigo, siempre jugamos al voleibol juntos, recuerdo que yo soy ex jugador de voleibol, retirado del voleibol, yo conocía a Ignacio Collazo, Nacho Collazo en ese momento era el gerente deportivo de IU, y bueno, de alguna vez él había ido a algún partido de voleibol, porque eran amigos, algo así, tipo Gastón. Gastón, sí, Ah, y bueno, Gastón hablaba de eso, la parte artesanal, ¿no? La sí, parte artesanal de la descripción de ejercicio. El tema es ese. Ahí hay un comentario del amigo Pablo Fleitas que estaba bueno, Fede, si lo sí, podés leer. a ver. Soy licenciado en educación física y a mí también me pasa la remera, me pesa, perdón, la remera con la palabra profesor. Profesor. Sí, sí. Y bueno, eso es la parte que hablamos. El tema es abordar el abordaje, ¿no? Que desde dónde nos paramos, porque la gran responsabilidad en general es esto, el coraje, la fuerza del coraje espiritual esta que emancipamos con Fede, por ejemplo, a la hora de hacer hojas y piedras y la tomamos de todos los que nos acompañan, obviamente, ¿no? Igual lo haríamos de todas maneras si estuviéramos solos, pero Totalmente. obviamente que se retroalimenta con la fuerza de los que nos acompañan. Seguro. Y esta fuerza para pararte por ejemplo, a pensar, a contemplar, a generar una reflexión, un pensamiento, un sentipensar, desde dónde te parás a observarlo, eso es lo importante. Y esa es la gran premisa, el gran principio Claro. que también requeriría a esta gran responsabilidad que es ser profesor, ser entrenador. Muchas veces es eso. Digo, por eso mirá, hay una compañera que hace poco publicó en su Instagram, mi amiga Lucía, esa hace un poco de yoga y es entrenadora, estudió en el Instituto de la CJ conmigo. Y claro, el ejemplo típico, ella puso, viste, está poniendo como rutina de ejercicios, de HIIT y demás, pero claro,
escribía en un post que a mucha gente le sucede hoy en día, y con esto de la psicopandemia social que se atravesó, Sí, estaba lleno en las redes estaba lleno de profes y entrenadores sí, haciendo rutinas y ejercicios, y ella dice que claro, que la gente en realidad le escribía y que había tanta cosa que no sabía qué hacer. exacto. Pero claro, eso es un fragmento de la realidad, del todo percibido, que se exponenció en ese estado social Claro, colectivo que estábamos atravesando. Pero ya estaba sucediendo por eso. supuesto, por Entonces, supuesto. eso es lo que habla Mario, por ejemplo. Mario dice eso, ¿no? Si seguimos entrenando a contrapelo del genoma evolutivo, Ujú. posiblemente fallemos. Y lo que más cuesta es la adherencia de las personas a la actividad física, al movimiento per se. Y el movimiento, como podemos decir que siempre fue en el genoma ancestral, fue espontáneo, orgánico, fue caracterizado por la incertidumbre, fue variado, fue versátil, fue generalista, Ujú. fue en diversos entornos. Entonces, yo diría, yo sí tengo que hacer una reflexión un poco de cierre de esto, es que el ejercicio físico es como la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, yo, Santi también la ve así, Santi Tervalga, la vemos como, no como un fin en sí misma, sino como una intermediación, como un medio hacia, por ejemplo, ¿hacia qué? Hacia la amplitud de movimiento, ¿sí? Hacia los rangos activos articulares, hacia el control motor. Entonces, el ejercicio físico, prescribir ejercicio físico, no como un medio en sí, no como ser el monitor y mostrar ejercicios y obviamente cualquier cosa que yo me ponga a levantar una piedra ahora y hago así un rato, ¿no? Con esta piedra, y enseguida genero dopamina, y enseguida se me elevan los fármacos endógenos de la voluntad en segundos. Ya está, es facilísimo, Bueno, pero es demasiado. según Mario, nada, te la pone más fácil ahora que estaba con los ejercicios que él recomienda para, por ejemplo, el manejo del estrés, que ya tiro esto, por ejemplo, que aquellos que no conozcan, bueno, somos, que nos presentamos un poco tarde de vuelta, Nico, entrenador, director de NOMS, Nomadic Fede, supongo que ya nos conocen a todos, a los dos digo, y ojalá que nos conozcamos entre todos también algún día. En definitiva, lo que quería decir es que, bueno, estoy resumiendo el libro de manual de Mario Di Santo, la importancia de la flexibilidad, la última sección, me quedan dos todavía, hablaba de cómo el manejo del estrés, ¿no? Y la importancia de la flexibilidad en sí, la flexibilidad de alguna manera u otra, o los estiramientos, podían afectar positivamente bueno, a un balance, ¿no? Porque sabemos todos y hemos hablado acá en Hojas y Piedras del EU3 y el diestrés. Entonces, Nico hablaba de endorfinas y dopaminas y eso, y Mario habla mucho de la cadena extensora y de lo importante de que es la flexibilización de la activación secuencial, controlada, armoniosa de la cadena extensora, pasando desde los músculos de la nuca hasta las pantorrillas, en la liberación de metancefalinas, opioides, una cantidad de factores que al cuerpo le hacen muy bien. Y el simple hecho no sé si me van a ver bien, pero a ver si me ven bien ahí. Sí, pandicular Claro. como animales. Ahí va, exacto, estar en la cuadrupedia, el famoso La gato. tiradita del gato, la Exacto, tiradita felina. exacto. Eso, realizarlo una determinada cantidad de veces hace que... Hacela. Hacela. ¿Al gato? Hacela ahí. A ver si Sí, puedo. sí. Tengo que Hacela. tengo que hacer el... Tenés que. A ver si tengo que sacarme los auriculares. Ay, a ver si queda. La tiradita en cuadrupedia ahí el gatito. ¿Qué hace? Mete psoas. Primero viste que en general meten psoas, se estiran con la cadera para adelante, proyectan cadera para adelante. Viste que meten la proyección del caderazo para ¿Qué adelante. tenemos que respetar? Seguramente. Hacen como la foquita, ¿no? Claro, ¿qué respetamos? Los ángulos, ¿no? Sobre todas las cosas tenemos que respetar los ángulos. La cadera y la columna. No sé qué es. ¿Puedes escuchar, Nico?
Te escucho más o menos, me está pasando un avión, pero ¿Está pasando un avión? metete las pandiculaciones, viste que hay una que es caderazo, mete cadera y después te tira para atrás. Esa, sí. Esa es una. Después tiene esta también con las rodillas semiflexionadas, tratando de mantener la espalda derecha. Tratar de bajar ahí y estirar ahí, acá, estira divino, acá atrás. Bajar flojo ahí, tratando de sacar el culo, y ahí de a poquito voy subiendo, tratando de llevar la cabeza hacia adentro, y ahí ya empieza a tirar, y ya ven que compenso un poco llevando el tronco para arriba. Lo ideal es mantenerse ahí abajo. Son ejercicios que involucran una cantidad de fuerza que a los que se preocupan por las calorías, quema muchas calorías, y sobre todas las cosas favorece, según estudios científicos, según Mario de Santo, la liberación o la estimulación de las glándulas suprarrenales, que tienen muchos beneficios, entre ellas generar opioides, endorfinas y demás, y eso va a favorecer también a tu estado de ánimo. Entonces, es hacerlo, es repetirlo, es ser constante y variado, ¿no? Hay que buscar las variantes, son muy importantes las variantes también, pero con seguridad. Por eso, Ahí tenés las existimos nosotros. pandiculaciones del reino animalia, que bien podemos emular del resto de los animales, ¿no? Gatos, perros y demás bichos. Y Frederick, yo lo que decía era eso, ¿no? Era, en última instancia y como reflexión de la apertura, es que desde los prescriptores de ejercicio físico, los entrenadores, educadores físicos y demás, el ejercicio físico no sea el fin en sí mismo. Exacto. Desde este abordaje, el ejercicio físico que sea un disparador para la persona con la que trabajamos, para el ser humano, ¿no? Uh-huh. Al que le transmitimos una herramienta. Que sea un disparador y que no se quede solo con el ejercicio rígido o con el ejercicio per se. El ejercicio no tiene valor, porque el ejercicio, al igual que los patrones motrices, al igual que todos los principios o la mayoría de los principios del entrenamiento de la fuerza tradicional, son constructos humanos. El ejercicio físico busca compensar el hecho de que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo como especie, ¿no? Totalmente. Dice Andreu Spina. Sí. Entonces, que no sea un fin en sí mismo. El ejercicio físico no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que dispara y lo que activa o desactiva en la persona, en el ser humano. Entonces, eso puede ser un disparador, incluso como hemos hablado con Fede en el capítulo anterior que retomamos dolor, salud y dolor, programa 40, como hablábamos en el dolor, vos podés generar una experiencia vital en una persona que de repente está fragilizada con una dolencia y demás, y todas estas mecanismos y liberaciones de encefalinas y fármacos endógenos de estados psicoemocionales pueden dejar grabado en la persona, en la memoria neuromotriz de esa persona, te queda grabado un gesto motriz, cualquiera que sea, que te provocó bienestar. Es tan sencillo como eso. Sí. El tema, claro, eso es muy, como decía yo, es muy fácil de hacer, por eso, digo, no está mal, ni bien, ni mal ni bien, sin juzgar. Por eso la clase de Zumba o la clase no sé cómo es, sí. Yo qué sé, ritmo latino, no sé, Movete, fitness, sí. aerobics, está bien porque te genera todos estos fármacos y haces catarsis y todas las drogas las tenés, es igual que salir a correr. El tema es que eso respete la situación actual psicoquinética, la situación motriz y las limitaciones y las estás hablando de la propia, de la persona. De la individualidad, claro, ¿no? De la individualidad, claro, sí. De cada sujeto. Esa es siempre la contraparte, ¿no? La contraparte de las prescripciones de ejercicio grupales, masivas, o de solo ser monitor, claro. que es solo una forma. Exacto. Entonces, sí, bueno, sí. Ahí aparecen varias limitantes
dentro de la propuesta dominante del entrenamiento tradicional de la fuerza. Había unos comentarios ahí, Fede. Sí, no, uno era que se iba a nutrir tus hábitos, como siempre Juan de Nutrir tus hábitos, tiene un enfoque y una mirada bastante similar a la nuestra, un estudioso, un estudiante, que es un honor tenerlo siempre por estos lares, en todo caso licenciado en nutrición, algo de nutrición sabe, así que aquellos que quieran, visítenlo. Luego ahí se unió Nico, saludos a Nico. Antes había un comentario, Fede, que creo que un poquito antes. A ver. A mí se me mueve todo lo que pasa. Totalmente. Si analizás cómo nos movemos, gran mayoría sin movimientos. A ver, totalmente. Si analizás cómo nos movemos, la gran mayoría son movimientos flexores. Gran referente Mario. Eso lo ponía Joaco. Claro. Y Joaco Afonso. Esto refiere a esto. Y el patrón dominante, sobre todo a partir del Renacimiento. Comentó algo interesante, disculpa que te corto, Nico. Joaco Afonso también puso ese problema que planteas está acomodado como un bache legal y donde no hay ninguna reglamentación y todos somos entrenadores. Hablando justamente cuando tocamos ahí la parte de de estos aspirantes a enseñarle lo que es la salud, el arte del movimiento en base a la salud a seres humanos, y se adjudican ciertos roles que quizás la experiencia no les da, y bueno, pueden terminar lesionando a otras personas. Disculpa que te cortaba, Nico. Sí, los profesionales del área del movimiento, ¿no? Hoy en día tenemos los licenciados o profes de educación física, los técnicos, entrenadores y demás, la gran batalla. Lo que yo decía, a partir de la revolución, bueno, después de la época de la silla, ¿no? Antes del Renacimiento, ¿se acuerdan que en el medioevo todavía, por ejemplo, Galileo Galilei tenía un escritorio de parado? Tenían escritorios de pie, como hacen algunos arquitectos todavía. Standing desk. Ya no tanto, ¿no? Pero con la digitalización se está perdiendo. Luego, en el Renacimiento, Revolución Industrial, Revolución Cibernética, estamos cada vez más sentados, ¿no? Que ese es otro problema, es el concepto del neosedentarismo, porque el sedentarismo, como punto histórico, viene con la revolución agrícola. Dejamos del nomadismo y pasamos al sedentarismo. Y acá tenemos un neosedentarismo que ya es la posición sedente. Como decía otro compañero ahí en los comentarios, todo lo que es flexión, incluso hoy lo estamos padeciendo mucho con los dedos, sí, ¿no? Y la posición se ve ahí, ¿no? Estoy sentado arriba de una piedra, en una roca. Falta extensión, decís. La posición sedente, todo se enrolla. Ni Está medidas. bien, está mal. Está mal, está bien, está mal. No sé, pero cada uno debería poder percibir lo que perdimos es eso. La capacidad de autodiscernimiento respecto a la autoconciencia corporal. Sí. Y escribir qué tanto me estoy flexionando, qué tanto me estoy enrollando y qué tanto me estoy extendiendo. Obviamente, como dijimos hoy, fuerzas, si hay una, está la opuesta. Se trata de compensar. El ejercicio físico trata de compensar. Hablando de gravedad, pensémoslo así. ¿Cómo mejor o qué manera la evolución humana debería seguir caminando hacia adelante para poder lidiar con esta fuerza de gravedad que claramente nos hace daño? Porque tenemos problemas de columna, tenemos problemas de rodilla, tenemos problemas de cadera. De alguna manera u otra son todos problemas que atañen al peso de la gravedad también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entre todos? ¿Qué ejercicios debemos hacer entre todos? Tenemos que hacer lo que hace Nico, tenemos que hacer lo que hizo Arnold Schwarzenegger, tenemos que hacer lo que vos considerás que tenés que hacer. Ahí tenés a Nico que está... Yo voy a mostrar, Friedrich, tres pandiculaciones muy fáciles de hacer. Do it. Que nos la enseñó Santi Terbal Calciri allá en el campamento. Yo algunas ya las conocía. Son tres, bien fácil, bien básico. De pie, enrollarte activamente, ¿sí? Rotación interna. Si puedo generar una activación profunda y voluntaria de transverso y todos los músculos implicados en un enrollamiento activo, mejor.
aguantar un poquito la apnea, el aire, ¿sí? A ver, yo para encugallar a los que nos están mirando, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo. Ahí. ¿Hasta dónde te vas? Es un desperezamiento. ¿Hasta dónde vas? Como los animales, ¿no? Es un desperezamiento. Ahí. De pie, podés generar esta posición de cierre cuando haces el clic con los dedos, cuando sonás los dedos, queda este triángulo, aprieto con el pulgar en oposición, superpuesto sobre el resto de los dedos, y ahí roto internamente. ¿Sí? Enrollamiento. Activo, abdominales, rotador interno, pectoral. Aguanto el aire y aflojo. Es eso. Después tenés lo que es la apertura, es un poquito controlar la zona lumbar, no ir a la hiperextensión lumbar, y abrir ahora en rotación externa, hombro, activar el escapulator, ¿no? El pilar escapular, tratar de extender el tórax a las lumbares. También lo mismo, con transverso, con centro. Tomo aire, ¿no? Y aflojo. Es un desperezamiento. Miren esto. Está lindo, es cruzado, con reciprocidad contralateral. Un lado aprieta para abajo, la derecha, un lado para arriba. Fuerza, aprieto, aflojo. Un lado aprieta para abajo, otro para arriba. Sentilo ahí en el dorsal. ¡Para! Este se estira activamente, este se contrae activamente. Glúteo. Listo. 3 pandibulaciones al estilo Animalia. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo, después de eso, también, ahí para ayudar, ahí, tratar de dejar que la columna caiga completamente. Puede estar la cabeza acá, puede estar la cabeza acá, puede estar la cabeza acá. La idea es tratar de tener los brazos relajados. Lo ideal acá en este punto también, así como dice, como este ejercicio que hace Nico, que te soy sincero, están buenísimos, son muy fáciles de hacer y puedes hacerlo en tu casa incluso, ya que aprovechamos la ocasión. Y después combinarlo con algo de flexibilidad, justamente, es lo que dice Mario, en uno de los incisos que también resumí hace un par de tiempo, un tiempo atrás ya hace un tiempo atrás. Antiguamente se entendía que la flexibilidad era simplemente la capacidad que tenía el músculo de estirarse y de volver. Después se discutió que el estiramiento era otra cuestión. Entonces la flexibilidad junto con el trabajo de la flexibilidad en general va compasada del trabajo de fuerza y el de estiramientos. Mario dice, entonces los estudios que el concepto de flexibilidad, uno de los pilares que maneja son la fuerza y el estiramiento. La amplitud de movimiento vendría a ser el concepto general, una bolita llamada flexibilidad, y después como que salen los conceptos más profundos, que son en este caso fuerza y el estiramiento, y cómo hago para que estos dos, trabajando al unísono, favorezcan la amplitud de movimiento y la flexibilidad. Entonces, justamente después de estos ejercicios que se realizan, que es activación, que es interacción entre la miosina, la actina, movimientos musculares, Mario inmediatamente habla de estiramientos de orden pasivos, o sea, tranquilos, que lo puedes hacer vos mismo, y priorizando siempre la cadena extensora. La cadena extensora, que es la que va por detrás del cuerpo. Tratar de aflojar lo que son los cuadratos lumbares. Habla de los cuadratos lumbares que están muy
tensionados siempre, porque son los que aguantan mucho peso de la columna, del encéfalo, son los músculos que están acá, los cuadratos lumbares, y estos cuadratos soportan mucho peso. Cuando uno lo estira a conciencia y va un poco más allá, se siente como que mismo de los riñones por encima, la glándula suprarrenal hace algo, libera algo. Cuando uno identifica el estímulo, lo siente y es liberador, es muy bueno. Y ahí tenés, Friedrich, todas esas conexiones que manejamos, y bueno, en este caso de la fuente de Mario, nuestro querido Mario de Santo, obviamente que él lo maneja mejor que nosotros seguramente, pero se maneja también mucho en la osteopatía, por ejemplo, que es una rama un poco que potencia un poco la fisioterapia tradicional. Pues bueno, está todos los conceptos de tensegridad y de las redes miofaciales. En realidad la teoría de la gran fascia es, si saben, el ser humano, como la mayoría de los seres vivos, lo desarrollamos gracias a las capas embrionarias. De cada capa embrionaria, mesodermo, endodermo y epidermo, salen los órganos desde la piel hasta las vísceras, hasta los músculos. Salen todos los órganos y los subsistemas con sus células específicas. Pero la fuente de eso son las capas embrionarias. Es todo tejido conectivo. El tejido conectivo es la fuente. En Andreas Pina, en el Functional Range Systems, le llama, o sea, el tejido madre, ¿no? Sería el matrix tissue, pero sería, tienen fibras, está compuesto básicamente por esto, es sustancia ground substance, que no tiene mucha traducción, que es la sustancia básica. Intracelular, extracelular, será líquido extracelular. Serían agentes proteicos, sustancia básica, sustancia madre o ground substance, fibras y colágeno, básicamente, ¿no? Células, fibras y colágeno. Con eso es que luego el sistema vivo va desarrollando y evolucionando en los subsistemas. Y luego, pero todo eso sigue unido por la gran fascia. Entonces la teoría de la gran fascia te dice que hay 600 o más músculos, ¿no? Como nosotros concebimos en el paradigma tradicional, por ejemplo, pero están todos unidos y atravesados por la gran fascia, por tejido conectivo. O sea que del tejido conectivo, incluso, como decía Fede, en la osteopatía se manejan liberaciones de una estructura, un punto gatillo, por ejemplo, en la clavícula, y te está liberando el hígado, por ejemplo. O cómo liberar un riñón, lo que sea, conectarte con la víscera a través de la manipulación de los tejidos miofaciales. Eso es, pero es parte del organismo vivo que somos. Había una pregunta ahí, hice digitopuntura con una señora, tenía alrededor de 90 años, y creo que esta anécdota ya la conté en Hojas y Piedras. Yo iba en el Parque Posadas a la casa, me olvidé el nombre de la doña, pero una casa de esos que olía a madera caoba, no sé, esas casas como místicas, ¿viste? Olor a sándalo, bueno, una cuestión que me agarró cuando tenía alrededor de 15 años. Quería hacer digitopuntura. Apoyé, o como dado para adelante, por el poeta, que el poeta era un jugador de voleibol del Paso de los Toros, que en el Sauce se ponía a jugar al voleibol y bueno, y tenía un poco esa onda de Reiki. Entonces yo un día fui y dije, no, porque a mí me estuve leyendo acerca de la energía, de esto, de lo otro, 15 años, y me dijo, sí, pero la energía, la canalización, y me empezó a hablar del Reiki, la energía solar, bueno, una cantidad de cuestiones. Me dijo me dio para adelante para que hiciera digitopuntura. Fui a la casa de esta señora y aprendí un mundo vastísimo, sobre todo muy vinculado a lo que es la cultura china, ¿no? A la medicina tradicional china, que está con el tema de los meridianos, la conexión directa que tiene, porque no hablamos de músculos y de fascia acá, hablamos como de canales de energía, chakras, y estos se van abriendo en determinados puntos. Si te duele la cabeza, es acá. Si te duele el hígado, es
Acá, si te duele, no sé, alguna dolencia, incluso muscular, también. Y estuvo muy interesante, aprendí mucho ahí. No lo practico en la digitopuntura, lo practico en mí y algunos puntos los aprendí a identificar. Después lo practico también con Sode, cuando está media nerviosa, ¿viste? Pum, 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 pum. Y queda. Te pones gringosa. ¿Eh? Freddy, sí, con respecto a eso, ahora tengo unas cositas. Había una pregunta que hizo un compañero, Sí. que era si eran las panticulaciones que yo demostré, realicé, eran en apnea. En realidad, depende de la intensidad, pero en general sí, si vos la vas a hacer de manera, depende de la intensidad que le promuevas, pero si yo, ahí lo que hago es, por ejemplo, ¿no? Reciprocidad contralateral, activación de los dorsales, uno para abajo, uno para arriba, y ahí tomo aire, Claro. aguanto un poquito si puedo, y aflojo, ¿sí? Largo la expiración. Pero Nico, Lo mismo que cuando haces esto. ¿Viste cuando haces esto? Hay cerrato, hay cuadrato, hay dorsal, hay dorsal ancho seguro. Sí, sobre todo los principales es concentrarse en lo que está denominado por David Weck, norteamericano, que se llama coiling. Es un concepto de core distinto. El coiling Sí. core es la bobina que son los dos dorsales anchos. Ahí va. Entonces los dorsales anchos, si ustedes los observan, y los eruditos de la fisiología de la biomecánica, los que somos apasionados, igual un poco más del bioflow, de la biomecánica viva, como dice Andrés Pina, pero si observan los dorsales anchos, son muy grandes, muy largos. Además de anchos, son muy largos, son de los músculos más grandes del cuerpo humano, junto con el sartorio. Desde la fascia sacrolumbar más baja, se insertan en todas las vértebras lumbares, algunas torácicas, las más bajas, y se van hasta acá arriba, hasta la tuberosidad externa lateral del húmero, ¿sí? Es rotador interno, es extensor del hombro, es aductor, es rotador interno, es erector espinal, participa en las inclinaciones. Sí. Es un músculo tremendo. Y este concepto de coiling yo lo pondría, por ejemplo, en las pandiculaciones muy presente. ¿Por qué? Porque estás tratando de conectar en toda su amplitud, en toda su extensión a los grandes dorsales anchos, que no es fácil, ¿no? Hay que, como dice Siri Santa Falca, conectarse con las estructuras profundas del cuerpo demanda trabajo y estados emocionales y dedicación y esfuerzo, ¿no? Sí, y no se hace, y no se logra todos los días tampoco, porque hay una cuestión de desgaste. Pero fíjense que esto se parece, vos cuando te expresás, lo que debería ser más natural, socialmente está mal visto, y se ha dejado de hacer, ¿no? Vos si en la escuela te mandabas un... ¿no? Te mataban. ¿No? Está mal visto. Tapate la boca. Te pega con la varilla la maestra. Incluso el bien aceptado en Rusia, eructar. Claro, pero fíjate que un desperezamiento cualquiera es así, si es en apnea o no es en apnea, es... Y en algún momento hay un desfasaje de la respiración, hay un corte, que sí, que seguramente haya cierta apnea, obviamente que depende de la intensidad y la duración del esfuerzo que uno le promueva. Pero por ejemplo, es otro abordaje incluso de lo que se podría llamar, como decía Fede, y en honor a Di Santo, en vez de solamente elongar por elongar, tener en cuenta que estás pandiculando. La pandiculation, si vos vas al reino natural, todos los animales lo hacen, o sea, incluso los gatos y los perros domésticos lo siguen haciendo.